ya que estamos hablando de el diseño estructural, qué perfil tienen nuestros egresados ahí. Yo no quiero hacer una historia muy larga. En Cuba, como ustedes conocen, como deben de conocer, el sistema de educación es totalmente gratuito, hasta el 9º grado es obligatorio, y 11, 10, 11 y 12, que serían el bachillerato, el estudiante que lo desea, lo cursa y se entra a la universidad haciendo exámenes de ingreso de matemáticas, español e historia. En el caso de la carrera de arquitectura, además, ya no, pero se hacía un examen de actitud y se evaluaban los dotes artísticos, por decirlo de alguna manera, o la facilidad que tenía con el dibujo un estudiante. En Cuba, además, el Ministerio de Educación Superior agrupa todas las carreras, todas las universidades del país, excepto la de ciencias médicas, y se estudia por el mismo plan de estudio en todas las universidades. O sea, todas las carreras de arquitectura, de ingeniería civil y de hidráulica comparten el mismo plan de estudio y reciben los mismos contenidos. La carrera tiene una duración de 5 años, se empieza la primera semana de septiembre, se termina la tercera semana de julio y se trabaja en semestres o en bloques, como queramos llamar. Y una peculiaridad es que por lo general se trata de que en todos los años los estudiantes tengan una vinculación con la práctica, o sea, vayan a una obra, miren lo que se hace y rinden informe de esto. Y yo me voy a basar fundamentalmente en los planes de estudios nacionales de las carreras de arquitectura, de hidráulica y también de ingeniería civil, para que conozcan o tengan una idea de cómo se trabaja allá, y poderlo comparar de una manera u otra, como es la enseñanza de la arquitectura, la ingeniería civil y la hidráulica acá en Guatemala, que sé que no tienen ingenieros hidráulicos. Bien, esa es una primera visión. Los cupos en las clases son limitados, o sea, entran en mi universidad 80 en civil, 60 en arquitectura y 40 en hidráulica, porque eso sale de un plan nacional, una demanda nacional, la efectividad o la promoción que hay, y cuando una persona termina la carrera, tiene una ubicación laboral. A veces no es la que más le gusta, pero el gobierno le asigna un trabajo como mínimo por 2 años, que se llama el servicio social, y por eso no hay sobreexplotación o alguien que se gradúe y no tenga ubicación. En las carreras vamos a hablar siempre de una caracterización o de un grupo de conceptos. O sea, cuando el egresado termina, debe de dominar o conocer un grupo de problemáticas que las tiene que resolver, un grupo de problemáticas las tiene que debe de participar en su solución, y un grupo de problemáticas la debe de conocer. Y para el caso cubano, tanto el ingeniero civil como el arquitecto, como puse de arriba, y el hidráulico, la carrera tiene un perfil fundamentalmente constructivo. O sea, no es una persona que, aunque pueda trabajar en proyectos, se prepara para que pueda ir, nosotros llamamos a la producción, y sea capaz de construir, y además sea capaz de proyectar. Entonces, la carrera de arquitectura, como decía, tiene el objetivo de formar arquitectos con valores, conocimientos y habilidades en función por la función que ésta posee, que permita poner al servicio de la humanidad y en particular a Cuba, de un urbanismo y arquitectura sustentable. O sea, nuestro arquitecto también da urbanismo, da diseño, y esto implica tener en cuenta el marco social y cultural en que se desarrollan con racionalidad económica, adecuado uso de los recursos humanos y materiales, minimizando el consumo de la naturaleza, el deterioro del medio ambiente y perseverando en los principios éticos de la sociedad. O sea, lo que hemos hablado 2 días, de que no es proyectar por proyectar, sino es buscar soluciones racionales. En la carrera de arquitectura, yo no voy a explicar completo la carrera, nosotros trabajamos por módulos, 3 módulos por año, y a lo largo de la carrera hay un perfil de análisis y de diseño estructural. O sea, nuestro graduado de arquitectura domina, no al 100%, tanto el análisis estructural como el diseño. La disciplina o el arquitecto tiene fundamentalmente estas esferas de actuación. O sea, ¿para qué se prepara un arquitecto cuando se gradúa? Diseñadores de arquitectura y urbanismo, inversionistas, urbanistas, ejecutor de obra e investigadores.
y puede trabajar en el planeamiento, el diseño, la ejecución, la conservación, la gestión y también se le imparten asignaturas para que sea capaz de investigar y de impartir clases, no en una universidad, sino en un preuniversitario o en una secundaria básica. Bien, estos son los modos de actuación y los objetivos generales. Vincular objetivos educativos y instructivos, trabajar en diferentes esferas, reducir el número de objetivos generales y esenciales en los contenidos durante la carrera y lograr un grupo de objetivos fundamentales. Y la disciplina, que al final es lo que me interesa, de análisis y diseño estructural, tiene el propósito de formar un arquitecto en la actividad de diseño estructural de edificaciones para su aplicación consecuente en el trabajo de proyectos y en la ejecución de obras, ayudando a hacer realidad los diseños de las edificaciones en función de la adecuada razón de la selección y dimensionamiento de los elementos que la componen, así de sus valores estéticos y culturales, aplicando el cálculo automatizado. O sea, para nosotros el arquitecto tiene que saber de análisis, lo básico, tiene que saber de diseño, lo básico, y lo que el proyecto, evidentemente, tiene que ser construible. Y como el mundo de hoy es netamente informático, ellos dan todo el concepto, pero después lo que van a hacer es utilizar programas de computación, porque no tiene sentido que proyecten a mano. Bueno, la disciplina, por llamarlo de alguna manera, tiene esas asignaturas. O sea, un arquitecto en Cuba, de manera general, da una primera asignatura que es estática. Ahí tienen el año en que se da, desde segundo hasta cuarto año. Esa estática es sumatoria de fuerza, momento, hay reacciones de apoyo. Dos asignaturas de resistencia de materiales muy elementales, pero para que él sepa cómo se comporta el concreto, cómo se comporta el acero, cómo se comporta la madera, y pueda diseñar estructuras con estos materiales, y a partir de ahí da un análisis estructural computarizado unido, que no sería otra cosa que el denominado análisis estructural hiperestático, o sea, calcular las solicitaciones en estructuras ya hiperestáticas, pero con el uso de la computación. No tiene sentido que se aprenda el método de la fuerza, el método de desplazamiento, los análisis matriciales, y en esas dos asignaturas que se dan en tercer año, en teoría, ya el estudiante de arquitectura sabe proyectar en AutoCAD o en otro programa y sabe calcular o tener una idea del cálculo de las solicitaciones en esta estructura. Y en cuarto año da lo básico: hormigón armado 1 y hormigón armado 2. Ese hormigón armado 2 tiene algo de metálica y algo de temas escogidos de estructura que se profundiza en el diseño de estructuras de metálicas, y en estructuras de madera. Y la mayoría de las asignaturas no tienen examen final. Ellos tienen que aplicarlo en los proyectos de curso. O sea, al final del año, en segundo año, ellos hacen un proyecto, tienen que aplicar esos conocimientos en la solución de diseño que están planteando. Bien, no me voy a demorar aquí, pero es la fundamentación de la asignatura, todos los contenidos que se debe dar, que es lo clásico a cualquier nivel. Y aquí estarían uno por uno los objetivos de la disciplina. O sea, cuando el estudiante o el arquitecto ya tiene un título, que debe ser capaz de resolver. Como ustedes pueden ver, fundamentalmente están relacionadas con cosas de análisis y diseño estructural muy sencillo. No estamos hablando de elementos postensados, de puentes, de naves industriales, pero sí de lo elemental. Bien, y el contenido básico sería ese que aparece ahí, o sea, tipologías estructurales fundamentales, que los estudiantes o el arquitecto, mejor dicho, conozcan todas las tipologías para que las puedan emplear en la solución de un problema. Análisis y diseño estructural, eso es básico. Racionalidad en los proyectos, metodologías de análisis y superación constante a lo largo de la vida estudiantil y profesional de la disciplina. Y aquí aparecen algunos temas que evidentemente se corresponden con lo que van a dar los alumnos en las asignaturas. No quiero obviar algún contenido, pero de manera general es lo clásico, muy similar a lo que da el ingeniero civil: una estática muy sencilla, una resistencia de materiales elemental para conocer los materiales, un análisis muy sencillo y un diseño de estructura de concreto como se debe ser. Bien, bueno, aquí están los sistemas de conocimiento,
no creo que tampoco tenga mucho sentido hablar de él, las habilidades a dominar y un detalle cubano. Nuestros libros, o la mayoría de nuestros libros, lo hacen los profesores. O sea, se diseña y se escribe un libro para la asignatura. Y para nosotros esos son los textos básicos. Esos 5 o 4 autores que ustedes ven ahí son profesores de una universidad cubana que imparten esa asignatura y que además escribieron un libro para esa asignatura. De manera tal que el estudiante no tenía que buscar en muchos lugares y cuando vaya a dar, por ejemplo, estática, busque el libro de Tejera y ahí viene la asignatura diseñada para el estudiante. Y además, un grupo de libros evidentemente clásicos que le llamamos literatura de consulta y que tienen que ver entonces con lo que el estudiante pueda acceder si quiere aumentar su acervo cultural. Bien, estos son otros libros complementarios, escritos hace muchos años, pero no dejan de tener validez. Y yo les voy a comentar entonces las asignaturas. Por ejemplo, la asignatura estática, como lo pueden ver, razón y ser de las estructuras, saber emplear las diferentes tipologías estructurales para dar soluciones arquitectónicas simples. O sea que el estudiante no me vaya a proyectar a mí en segundo año una estructura que no sea construible, o me diga que él va a salvar una luz de 10 metros con una viga de 5 centímetros. Eso los estudiantes evidentemente son enfermos a ese tipo de cosas. Ellos proyectan cosas que imposibles son de construir y aquí se le dan los elementos básicos para que tengan idea de la tipología estructural y de lo que pueden proyectar. En resistencia de materiales 1 son los conceptos clásicos: fuerza axial, cortante, momento, flector y torsor. Y de una manera u otra ellos van a tener idea para prediseñar un elemento. Y como en segundo año tienen que hacer un proyecto de vivienda, ya ellos tienen idea de los elementos que deben de componer la vivienda y qué dimensiones básicas deben de tener. Y así también los acercamos un poquito más a la realidad. En resistencia de materiales 2, fundamentalmente, comienzan a utilizar métodos automatizados y bueno, calcular un poco de desplazamientos en estructuras isostáticas, para que también tengan idea de que las estructuras se deforman y no se pueden construir como se quiere. Bueno, análisis estructural computarizado, su nombre lo indica, es analizar estructuras con programas de computación, y el análisis estructural computarizado tiene el mismo sentido, pero la idea aquí es un poco más abarcadora, que no lo hemos podido lograr. Los estudiantes proyectan un edificio y lo calculan. Eso casi nunca lo hemos podido lograr, solo con edificios de 2, 3 niveles, pero ahí está abierta la imaginación para que lo que ellos sean capaces de proyectar en AutoCAD lo lleven, por ejemplo, al SAC 2000 o al STAT o a un programa de computación y al menos le calculen la solicitación. Eso le va a dar preparación para que una vez graduado y en una empresa de proyecto al menos puedan discutir con un ingeniero su conocimiento. Bueno, el hormigón armado 1 es hormigón armado 1, no es muy complejo, pero nosotros lo dividimos en 2. Ahí un estudiante de arquitectura aprende a diseñar una viga por flexión, por cortante, por fisuración y por deformación. Y se acabó la asignatura. Pero el objetivo es que él sepa diseñar un elemento estructural. Y en hormigón estructural 2, entonces, se le dan las herramientas para diseñar todos los demás elementos estructurales. Evidentemente, un arquitecto no va a diseñar cimientos, no va a diseñar losas en una o dos direcciones, pero al menos debe tener nociones de cómo se hace el diseño, por si en algún momento de su vida tiene que proyectar una obra pequeña. Y en temas escogidos de estructura, es algo que nosotros llamamos ya asignaturas optativas electivas, y en función de la provincia o de la región del país, se aborda un grupo de elementos para el diseño o el prediseño de elementos estructurales. Algunos años damos madera, otros años damos metálica, otros años damos obras de fábrica, damos muros, etc. Pero tratamos de redondear, por llamarlo de alguna manera, el conocimiento de los arquitectos en el tema de análisis y diseño estructural. En Cuba no existen empresas de proyectos netamente de arquitectos. O sea, las empresas de proyectos de Cuba tienen arquitectos civiles, hidráulicos, como el Colegio Ingeniero de aquí,
tiene todos esos agrupados en una misma empresa. Y no existen empresas, por llamarlo de alguna manera, particulares. Sí existen proyectistas particulares, pero proyectistas que tal vez lo que le proyecten sea cómo va a quedar el interior, cómo va a quedar la vegetación, pero en sí se trabaja en equipo y siempre se ha tratado de buscar de que todos los que están en el equipo dominen los conocimientos. Bien, yo voy a ir a explicarles otras cositas. Por ejemplo, el arquitecto en Cuba, además de todas estas arquitecturas de estructuras 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 estructuras, da 7 tecnologías. Y él tiene que saber cómo se construye todo lo que es proyecto. O sea, además de diseñarme la viga, él tiene que ser capaz de dibujarme la viga, buscar los detalles, ver cómo se hacen las uniones y todo lo referente a las uniones estructurales y a la construcción de lo que es proyecto. Porque durante muchos años, yo estoy seguro que aquí también tiene que pasar, arquitectos muy buenos proyectan cosas que cuando usted la va a calcular no van. Y ahí viene la gran discusión. ¿Por qué la viga tiene que ser de papel alto? ¿Por qué aquí tiene que ir una columna o no tiene que ir una columna? ¿Por qué la losa trabaja en un sentido o en dos direcciones? Y con eso, de una manera u otra, se logra resolver el problema. Si usted sabe cómo se construye y usted sabe cómo se diseña, no me puede proyectar algo que no se pueda construir o que no se pueda diseñar. Y si se fijan, no son asignaturas de muchas horas. Nosotros ahí no trabajamos con horarios típicos, o sea, esa asignatura se puede dar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Lo que sí se da, si se fijan, allá en la última columna, prácticamente en todos los años de la carrera. Por ejemplo, las tecnologías se dan en los 5 años y los análisis y diseño estructural se dan de segundo a cuarto año. Y a lo largo de toda la carrera, el estudiante se va familiarizando con el análisis y el diseño estructural. ¿Qué les propongo ahora? Va a ser un poco rápido también. Aquí no existe, pero para que lo conozcan. ¿Cómo es la formación del ingeniero hidráulico en Cuba? Ustedes no tienen grandes problemas con la lluvia, parece no tener grandes problemas con el agua, pero allá tenemos problemas con la lluvia y con la escasez de agua. Bien, bueno, el ingeniero hidráulico de Cuba tiene estas características. Tiene que ser capaz de proponer soluciones racionales y creativas de ingeniería enfocadas en el campo de las obras hidráulicas para la captación, almacenamiento, conducción, potabilización, distribución, uso, recolección, evacuación y tratamiento de aguas residuales antes de su vertimiento. O sea, el ingeniero hidráulico de Cuba, en teoría, es el hombre que tiene que tomar la gotica de agua que cae del cielo o que nace del fondo de la tierra y hacerle todo lo que haya que hacer para que llegue a la sociedad y después todo lo que haya que hacer para no contaminar su vertimiento. Ahí tienen los campos de acción, no me voy a detener en eso, pero todo eso lo tiene que saber hacer un ingeniero hidráulico. Y fíjense que pongo ahí tecnologías de la construcción, operación y mantenimiento, y planeamiento y administración. Y algo por ahí en la noche yo comentaba, un ingeniero tiene que resolver, participar y conocer todo ese grupo de problemas. O sea, el ingeniero hidráulico que se graduó en Cuba evidentemente no va a diseñar una presa, pero él tiene que conocer cómo se diseña la presa y va a diseñar una presa cuando pasen 10 o 12 años que él sepa. Él puede participar en un grupo de actividades que su nivel de conocimiento les da, pero realmente no lo abarca todo. Pero él sí tiene que resolver todas aquellas tareas básicas de un ingeniero hidráulico. O sea, una vez que se gradúe, usted sí tiene que saber calcular una potabilizadora de agua, una obra de toma de una presa, una red sanitaria, una red de conducción de aguas residuales, porque para eso lo formamos. Bien, estos son los problemas que resuelven, no creo que tenga sentido comentarlo. Y vamos a hablar entonces de todo el plan de estudio para que ustedes vean que se parece mucho al civil, pero no tiene que ver nada. Por ejemplo, bueno, marxismo-leninismo, allá se vive en una sociedad socialista, eso sería la filosofía. Un inglés en primer y segundo año, todas las carreras dan inglés básico,
Una educación física en primer y segundo año. Todo el mundo hace educación física, o por la mañana o por la tarde, 2 veces a la semana. Damos una asignatura que se llama preparación para la defensa. Tenemos al enemigo enfrente. Damos las matemáticas y damos la física y la representación. Eso lo da todo el mundo de todas las ciencias técnicas en Cuba. Le cambiamos el nombre, tiene más o menos horas, pero fíjense, los mecánicos, los civiles, los eléctricos, los automáticos, todas las ciencias técnicas dan eso, porque eso es la formación básica, en primero y segundo año. O sea que si usted termina segundo año y no le gusta la hidráulica y quiere irse para civil, empieza prácticamente en segundo año de civil, porque ya tiene la base conceptual de todo lo que va a dar en la carrera. Pero esas asignaturas las imparten profesores con experiencia y tratan de enfocarlas a la carrera. Pero la matemática es la misma, la física es la misma, etc. Y ya como ingeniero hidráulico, da topografía, construcciones hidráulicas, geotecnia, análisis y diseño de estructuras, hidráulica básica y aplicada, gestión de los recursos hidráulicos, ingeniería sanitaria y ambiental, riego y drenaje, asignatura integradora y seminario. Y nuestro ingeniero hidráulico es el que tiene que diseñar todo el riego de los cultivos en Cuba. Que aquí me parece que le toca al agrónomo, ¿no? Pero el ingeniero hidráulico de nosotros, perdón, también es el que tiene que ver con la gestión de los recursos hidráulicos y con la ingeniería sanitaria y ambiental. Y el civil se ocupa de la hidráulica de adentro del edificio, pero del edificio para afuera se ocupa el hidráulico. ¿Bien? Bueno, estos son un grupo de asignaturas optativas, no tiene mucho sentido, y aproximadamente en Cuba todas las carreras responden a ese gráfico que ustedes ven ahí. En el primer año, clase, en rojo examen, clase, evaluación. En segundo año igual, clase, evaluación, y una cosa que está en amarillo y al final, que son proyectos integradores. ¿Cómo enseñamos nosotros ingeniería en Cuba? Cuando usted termina el curso, hace un proyecto integrador que dura aproximadamente 6 semanas de un contenido que dio el curso. Por ejemplo, el civil de primer año es una persona que es capaz de proyectar una urbanización con índice técnico económico. No lo hace a la perfección, pero proyecta cómo quedaría una ciudad, dónde van los edificios, dónde van los hospitales, las carreteras, etc. En segundo año, el ingeniero civil es un topógrafo y tiene que estar 6 semanas haciendo un levantamiento topográfico para colocar una obra, que teóricamente era la ciudad que le iba a construir. En tercer año, el civil hace un proyecto de producción de concreto, como si él fuera a trabajar en una planta de producción de concreto para producir cualquier tipo de elemento. En cuarto año tiene que ser proyectista y tiene que proyectar un edificio de al menos 3 niveles completo, desde movimiento de tierra hasta presupuestación y organización de obras. Calcula la estructura, la diseña, la red hidráulica, la sanitaria y hace un proyecto completo de una estructura. Y en quinto año tiene que hacer un proyecto completo de un vial de 25 kilómetros, donde hay un puente, donde hay excavación, donde hay relleno, donde diseña el pavimento, diseña las alcantarillas, y esa sería la formación del ingeniero civil. Después les voy a comentar la del ingeniero hidráulico. Evidentemente, se trabaja en equipos de 3, 4 alumnos y evidentemente todo por computador. Hasta se entrega una memoria escrita, que no es escrita, en computador. Bueno, un ingeniero hidráulico, en primer año, lo único que le damos de hidráulica es una asignatura que se llama Introducción a la Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Un barnicito para que él sepa qué se estudia. En segundo año le damos un poco de golpe y le damos la mecánica de los fluidos, la topografía, la construcción. Y hace un proyecto de un ingeniero de topografía y construcciones hidráulicas. Tiene que proyectar un canal, pero no un canal de 1 por 1, un canal
de 5 kilómetros, 6 kilómetros, con una sección transversal grande y además en una topografía que él tiene que ser capaz de medir. En tercer año hace un proyecto de hidráulica básica. ¿Qué es un proyecto de hidráulica básica? Diseñar una presa, qué volumen de agua va a tener y con ese volumen cómo se puede abastecer una comunidad. Es un proyecto más bien de hidrología. Y en cuarto año hace dos proyectos. Uno de riego y drenaje, regar algún cultivo, y un proyecto de ingeniería sanitaria que sería toda la sanitaria de este edificio, cómo llevarla a una planta de tratamiento de residuos. Y en quinto año, ese hidráulico me tiene que diseñar una presa, por lo que llamamos ahí conducto hidráulico. Y entonces, teóricamente, porque no siempre lo podemos lograr tampoco, tiene una formación un poco más especializada en todo lo que tiene que ver el agua, como decimos nosotros, del edificio hacia afuera. La presa no tiene sentido porque el civil la diseña. Si el civil va a diseñar carreteras, puentes, puertos, va a diseñar muchas cosas. Y esto realmente es una especialización. Y si ustedes se fijan, yo le voy a hacer el cuento bonito para que estudien ingeniería hidráulica. Una cuenca hidrográfica, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Un partidor de agua que acumula todas las aguas. Yo tengo esa cuenca hidrográfica y en primer año le doy a un estudiante un topográfico donde hay una cuenca hidrográfica y le digo, este va a ser tu proyecto de los 5 años. Imaginemos que en esa cuenca hidrográfica había un bosque, había un río, había animales, no había tigres, pero bueno, había animales, y un día llegó el hombre. Y el hombre, en esa cuenca hidrográfica, va a sembrar, va a construir edificaciones y puede tener agua subterránea para abastecerse o puede tener un río. ¿Qué va a hacer el estudiante? Esto que está aquí. Me va a diseñar una presa, porque con esa presa yo puedo regar mis cultivos y puedo darle agua a la población. Para llevar el agua a los cultivos tengo que proyectar un canal. Para recoger el agua de riego tengo que proyectar otro canal que me devuelve el agua al río. Para darle agua a la población tengo que hacer campos de estaciones de bombeo. Tengo que hacer una planta potabilizadora y un tanque de distribución para darle agua a una comunidad. Esa agua de esa comunidad la tengo que llevar por tubería a una planta de tratamiento residual y ahí llevarla al vertedero final, que es el mar. Y esa es la carrera de hidráulica en Cuba. Y en los 5 años, un estudiante va a saber hacer todo eso, con más profundidad, con menos profundidad, pero lo hace. Y cada uno de esos responde a uno de los proyectos que les comentaba. Y esos serían los proyectos que hacen los hidráulicos. Los civiles, ya les dije, una carretera, un edificio de varios niveles, un levantamiento topográfico, una planta de producción de materiales de construcción y una urbanización. Y esto es un comentario de lo que se hace en cada uno de los proyectos. Ya ustedes también van a estudiar hidráulica. Bueno, aquí aparece lo que se hace. ¿Puedes regresar? Claro, ¿puedo regresar? No, a donde estaba el modelo de las cuencas. Voy. Pero al primero o al último. Dale, donde estaba, donde explicaste donde estaba la presa, luego el canal. Exactamente. ¿Sabes que el proyecto como tal considera toda la cuenca hidrográfica? Sí. El estudiante tiene que trabajar con toda la cuenca. Sí, pues sistema potabilizado, el sistema bombeo. Sí, lo que evidentemente no es todo un proyecto, ¿no? Claro. El primer proyecto es un proyecto muy sencillo que es del embalse llevarle agua a la población. Y lo que va a hacer el estudiante es, de un topográfico, decir la línea de conducción es tanto, pero uno de los grandes problemas, y estoy seguro que aquí también lo tenemos, es qué cantidad de agua requiere una población. Yo tengo que buscar la población, ver la demanda diaria y en función de eso diseñar todo el sistema de abasto de agua en la ciudad. En Cuba, por ejemplo, dicen que el consumo diario es 220 litros por persona. Con eso estamos trabajando.
pero en otros lugares del mundo trabajan con 150 y en otros trabajan con 110. Y en Cuba hay lugares donde el agua va cada 7 días. Y lo otro que tiene que estudiar el estudiante es ver de dónde saca agua, porque si no tiene pozo, tiene que diseñar una presa. Pero esos 230 que tú dices es consumo netamente. Consumo netamente. Incluso también para la ducha y todo esto. Sí. Se toma la población. Si en esta ciudad viven 5.000 personas, multiplíquelo por 220 litros diarios de consumo y eso es lo que consume esa población. Sí, pues, Es un número bastante. Ahí suma la industria, las cafeterías, los hospitales, pero está en ese orden. Aunque, y ustedes lo deben de tener, hay una norma que dice que en función del local, así es el consumo de agua, ¿no? Sí. Pero como promedio trabajamos con 220. Bueno, y esto que yo les decía son los proyectos. No tiene mucho sentido hablar de los proyectos porque nadie va a estudiar aquí hidráulica. Y el tocar el pueblo, por ejemplo, es lo que hablamos, miren, la misma pregunta que me hizo. Esto lo dio Naciones Unidas en el 2010. En rojo, altos consumidores de agua. En un amarillo, bajos consumidores de agua. Y en un verde, abastecimiento adecuado. Guatemala está en un consumo, abastecimiento adecuado aproximadamente. Pero miren cómo en Estados Unidos hay lugares con consumo muy alto y otros con consumo muy bajo. Los japoneses, por ejemplo, dicen que es 110 litros por persona. En Washington no se puede acumular agua de lluvia. Y cada país tiene sus reglas para el agua. Pero el mundo, miren cómo está, pero hay una parte de África que no tiene ni agua. Y estas son imágenes de cómo está hoy en día el consumo de agua. Ahí tienen a unas cuantas gente cargando agua, una favela brasileña sin agua, la contaminación a donde nos va a llevar y esos grandes contrastes en el relieve. Zonas áridas y zonas de vegetación. Bueno, y estas son ya imágenes un poquito más contrastantes de cosas. Y con eso termino, porque lo que tengo en ingeniería civil, mejor se los hablo que se los presento. Bien, la idea es que tengan una idea de lo que se estudia en Cuba en este sector de la construcción. Me queda algo que no tiene que ver mucho con los constructores, y es una carrera que se estudia en Cuba que se llama diseño industrial, pero está más enfocado al diseño de industrias, diseño de procesos continuos, etc. Y aunque la carrera de eléctrica, que yo sé que aquí se estudia, y la carrera de mecánica, que aquí también se estudia allá, den hidráulica y den electricidad, sí está muy bien definido que la electricidad de adentro es del ingeniero civil y la de afuera es del ingeniero eléctrico. Y si en una obra hay que poner una bomba de agua, también es del hidráulico o del civil, no es del mecánico. Porque dicen los científicos cubanos que hacer un diseño de electricidad de un local es tan sencillo que para un ingeniero eléctrico eso le queda muy chiquito. Y que para un ingeniero hidráulico diseñar la sanitaria de una vivienda también le queda muy chiquito porque él es muy inteligente y que eso mejor lo haga el civil. Y entonces los civiles, que somos muy inteligentes, decimos que eso es tan chiquito para nosotros que mejor que lo haga el arquitecto. Y entonces en Cuba, por lo general, los arquitectos son los que diseñan además hidráulica y sanitaria. Fíjense cómo son. No sé cómo sea aquí, cada mundo es un mundo, pero sí está la correlación de fuerza de agua en la enseñanza. Y ahora tenemos un nuevo reto. Como nosotros por lo general no nos estamos tranquilos, vamos a copiar el modelo europeo. Las carreras son de 4 años. La licenciatura, por llamarlo de alguna manera. Ingeniería civil va a durar 4 años. El que quiera especializarse tiene que ir a una maestría de 3 años. Y el que quiera hacerse doctor, le quedan 4 años después para hacerse doctor. Y, por ejemplo, en Cuba, vamos a ver si lo logramos, ya no se va a dar más inglés en la universidad como asignatura, sino que usted tiene que demostrar que está en el nivel B2 de la Unión Europea. Se le hace un examen. Si no lo aprueba, estudia inglés, pero hasta que no apruebe el nivel B2, no le vamos a dar el título. Y están poniendo un número, pudiéramos decir, la varilla un poquito más alta. Otro comentario, allá no se abren carreras por abrir. Para abrir una carrera hay que pedirle permiso al ministerio, el ministerio la autoriza que usted la abra
y después de 7 años está impartiendo la carrera con 2 graduaciones, viene la Junta de Acreditación Nacional y le certifica la carrera y le dice, es excelente, es acreditada, es certificada, o ciérrala, que esto no se puede seguir impartiendo. Y se cierra la carrera. Y con las maestrías idénticas. Cada vez que una maestría se abre, lleva un permiso de la COPEC, que es algo nacional, y cada 2 años vienen inspectores y le dicen, si sus profesores no publican, si usted no gradúa más del 50%, se cierra la maestría y no se abre más la maestría. Y son filtros o parámetros de calidad que hay en la educación superior cubana. O sea, no es abrir por abrir, ni impartir por impartir, hay que cumplir un grupo de estándares y después vienen inspectores externos, que es lo más malo, y que siempre vienen con el ánimo de hacer daño, a revisarle su maestría, su carrera y a decirle sigue o no sigue. Que aquí tengo entendido que las universidades son 8 y cada una tiene un plan de estudio diferente. Y hay una que da clase los domingos también. Y se gradúan en 6 años dando clase los domingos. Bueno, todo es posible, pero es difícil, ¿no? Bueno, el comentario. Al final aquí están los ingenieros y los arquitectos que pueden cambiar eso en Guatemala. Y que de una manera u otra imparten docencia o no imparten docencia. Pero que pueden ayudar. Por ejemplo, nosotros somos sagrados en el plan de impartición. Mi asignatura tiene 60 horas y la actividad 30, por ejemplo, es diseño de cimentaciones y viene un inspector, agarra el P1, que es la planificación, y dice, hoy tú tienes que dar diseño de cimentaciones. Si voy más adelantado, me desapruebo la clase, tengo 2 y voy mal, y si voy muy adelantado, también me desapruebo la clase. O sea, tengo que dar lo que dice el plan de estudio nacional. Y hemos logrado, que yo veo que aquí parece que no es normal, que todas las asignaturas, mejor o peor, estén preparadas. O sea, de casi todas las asignaturas nosotros tenemos conferencias, clase práctica, seminarios, prueba parcial, impresa o escrita, y en todas las universidades, más o menos, damos lo mismo. O sea, usted puede irse de una universidad para otra, que va a seguir recibiendo los mismos contenidos, y probablemente la misma conferencia se dé en las 4 o 5 universidades que dan la carrera al mismo tiempo. Hablan ustedes. Preguntas, sugerencias, comentarios. Criterios. ¿Cómo ven sus futuros egresados? Ustedes que o hace poco salieron o hace mucho salieron. ¿Sí, sí? El ingeniero Eduardo escribe la experiencia, lo estaba diciendo usted ahí que está, los libros. Sí, los libros. Sí, pero generalmente el ingeniero escribe la experiencia que ha tenido. A ver, acuérdense que en Cuba estamos especializados. El que está construyendo, construye. El que está proyectando, y el que está en una universidad, está en una universidad. Se busca colectivo de autores y a partir de la experiencia de ese colectivo de autores se hace un libro. Pero un libro enfocado a la docencia. O sea, no es un libro de que copiamos de los rusos, copiamos de los americanos, no. Un libro donde viene la metodología para el diseño de vigas, para las condiciones cubanas. Y se explica cómo se diseña una viga de hormigón armado por la ACI y por la norma cubana de momento. O sea, se trata de escribir lo que está pasando con la experiencia de los últimos 10-15 años. Y cambiamos el plan de estudio cada 10 años. O sea, en el 2002 por ahí empezó un plan de estudio. Y ahora en el 2020 vamos a cambiar el plan de estudio. Yo soy del plan de estudio B, después vino el C, el C', el D y ahora viene el B. Cambiamos los planes de estudio en función de la realidad del país y de la realidad de la construcción, porque por ejemplo, yo di prefabricado y ya en Cuba no se prefabrica. Di postenzado durante un año y ya en Cuba no se hace nada postenzado. Y entonces los planes de estudio se adecuan a la realidad del momento porque no tiene sentido que me den conocimiento que yo para mi país no lo voy a aplicar. O sea, no voy a ser un ingeniero para irme a trabajar a Rusia. Yo tengo que ser ingeniero para trabajar en Cuba.
aunque domine todo el alcohol de la ingeniería. El ingeniero emigra. Cantidad. Y entonces ahí sí. Y el Migri tiene éxito, porque como sabe la base de todo, lo que venga nuevo lo domina. Nosotros le damos el concepto general, o sea, diseño de cimentaciones por estado límite, por la norma cubana, pero los principios del diseño de cimentaciones. Y se diseñan cimentaciones igual en todos los lugares del mundo. Lo que cambia son las fórmulas. El ACI es el ACI en el mundo entero. Y nosotros enseñamos el ACI. Si nosotros, y es una lástima, de 100 ingenieros que graduamos, en Cuba se quedan 25 o 30. El resto, o al norte o al sur. Y la mayoría triunfa. No son malos todavía. Nadie se ha creado como ingeniero cubano. Por ahora. También que nos están yendo los profesores, pero bueno, todavía gente. Pregunten, dudas. A los que estén interesados, la última semana del mes de octubre, allá en mi provincia, pero no en mi provincia, sino en un hotel en el Cayo, se va a realizar un congreso que, entre otras cosas, tiene ingeniería civil, pero tiene ingeniería mecánica, eléctrica, economía, filosofía, en la última semana de octubre, en el hotel, ahora no me sé el nombre, no le puedo decir el nombre, me parece que cuesta $250 la inscripción, los 5 días del evento, y tienen que ver entonces el alojamiento, etcétera, que es también en el hotel, pero que tiene sus peculiaridades, los que estén interesados. Hotel todo incluido, no va a haber tortilla, pero va a haber otras cosas. Salto para atrás y Marina Gaviota y todo. Sí, mejor que la Marina Gaviota. Cuando se pongan una manilla, la manilla, ustedes van a saber lo que es la vida. Ahí está. Bueno, a ver, comentarios, dígame. Sí, cuando hablaba del estudio de las cuencas hidrológicas, de alguna manera eso sirve como un plan maestro para cada zona. Sí, a ver, en Cuba hay 16 cuencas hidrológicas principales y dentro de esas 16 hay 64 más. Y como el Instituto Cubano, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, sí tiene un gran desarrollo, ellos tienen todo eso en computación, y es simplemente ir y decir, le damos una cuenca, damos los datos de la cuenca y tenemos muy buenas relaciones con ellos. En Cuba en el año 62 pasó el ciclón Flora, y a diferencia de muchos años, estuvo 8 días arriba del oriente de Cuba lloviendo. Los ríos se inundaron, muchas poblaciones quedaron atrapadas, y a partir de ahí surgió un concepto que se llamó la voluntad hidráulica, y era represar todos los ríos, para cuando vinieran las lluvias no hubieran inundaciones. Y logramos represar todos los ríos de manera tal que en Cuba ya no se pueden hacer más presas. Ya el índice de presa contra metro cuadrado no va más. Y ahora lo que queda es repararla, dragarla un poco, pero sí, el Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba ha sido muy fuerte, porque tuvo la ayuda de la Unión Soviética, de Bulgaria, de Hungría, copiamos muchos métodos de ellos, diseñamos presas por métodos de ellos, y realmente sí existe un gran estudio de eso. Y en cada provincia hay un Instituto Provincial de Recursos Hidráulicos, y está la media histórica de lo que llueve, y eso sí lo tienen muy bien registrado. Hay empresas grandes para eso. Fíjense que hay empresas para construir presas y hay empresas para construir edificios, y nadie se mete en el mundo del otro. El que construye presa, y el que construye camino, construye camino. Pero es una economía planificada. Otra pregunta. Dígame. Comentario. Preguntan. Entonces le doy la palabra a Jesús. Todavía falta, ¿Quién falta por primero? Pero si ahí está la lista. Dígame. ¿Quieres preguntar?
pongan el nombre del autor y están en internet. Recuerden que Cuba no pertenece a la Organización Mundial del Comercio. Nosotros todo lo que está en internet, craqueado o no craqueado, lo agarramos y si no está craqueado, lo craqueamos. Y nadie nos lo va a exigir. ¿Quién me lo va a exigir? Ahora, por ejemplo, si yo fuera a proyectar un hotel y el inversionista es español, el que pone el dinero es español, él sí exige que el proyecto sea de ley y el AutoCAD con qué licencia, el Estado con qué licencia y pide la licencia. Entonces, hay una empresa en La Habana que tiene la licencia y con esa licencia la aceptamos todo. Está claro, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ver con nosotros. Las películas las estrenan hoy y dentro de 3 días usted las puede ver fácilmente. En algo que llamamos el paquete, que tienen una memoria, le graban 5 o 6 gigas de todo lo que pasó la semana anterior. Aunque no tengamos televisión por cable, tenemos el paquete. Dígame. ¿Es primera vez que un estudiante de otro país viene a estudiar aquí? No, por ejemplo, en mi universidad, África está muy bien representada. Son convenios estatales. Durante mucho tiempo fueron vietnamitas. De Laos, que es por allá, también he ido bastante. Y en la capital hay muchos latinoamericanos, fundamentalmente de Ecuador y de Perú. Muchos van por convenio entre estados y otros van porque se paga el estudio. Si mi memoria no me falla, una carrera cuesta aproximadamente $22,000. Eso cuesta porque cuesta $2,000 el semestre, ¿sí? Y 10 semestres por 2,20, aproximadamente $22,000 cuesta una carrera. $4,000 una maestría y por ahí está el doctorado también. Una consulta, ¿cuál es la universidad, digamos, en el ámbito de la ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, todas las que han mencionado, que tiene mayor ímpetu? A ver, ¿La que más prestigio tiene? Ímpetu no. La JAN, la Junta de Acreditación Nacional, evalúa las universidades y las carreras. Ajá. Hoy, universidades de excelencia son la Universidad de La Habana, tiene 400 años, la Universidad Tecnológica de La Habana, que es como la de Ciencias Técnicas, y la universidad donde yo trabajo también es de excelencia. Y son de excelencia la carrera de arquitectura de la CUJAI, de la Universidad Técnica de La Habana, es de excelencia, y la carrera de hidráulica, de ahí también es de excelencia, y de civil la de mi universidad. ¿Cómo se llama tu universidad? Universidad Central Marta Abreu de la Villa, UCLV. Ok. Búscala en internet. Ahí está el RAS para conectarme a internet. CLV, ok. RAS UCLV, eso es para conectarme por un teléfono a internet. Sí, pues. Allá no tenemos wifi en la, como ustedes. Allá la wifi está en los parques y en la universidad. Ok. Entonces yo puedo conectarme a la universidad vía telefónica con un móvil, que a lo mejor ya algunos no se acuerdan que es un móvil, pongo el móvil, conecto, y por un teléfono, como si estuviera hablando, bajo información. A 28 kilobytes por segundo, no a 1 giga. Mira, otra pregunta, digamos, en los campus universitarios, ya sea tu universidad o bien de La Habana o la Tecnológica de La Habana, están unificadas, por ejemplo, está arquitectura, ingeniería, está en la parte de ciencias puras como matemática. Sí, a ver, hay facultades. Okay. La facultad de construcciones tiene ingeniería civil, hidráulica y arquitectura, excepto en La Habana, que los arquitectos se independizaron. Eléctricos, están todos los eléctricos juntos. Eléctrica, telecomunicaciones, automática, bioinformática, matemática, física, computación, tienen los matemáticos, los físicos, y los de computación. Química, tienen a todos los químicos. Pero digamos, perfecto, gracias. Y digamos, los eléctricos, los telecomunicaciones y toda esta gente de automática, ¿están en qué universidad? ¿También En están todas. en La Habana? Están en prácticamente en todas. ¿Están en la tuya? Todas las provincias de Cuba, que son 14, tienen una universidad. Ok. Y en casi todas las universidades están casi todas las carreras. Porque a diferencia de aquí, a lo mejor usted quiere ir a estudiar a Quetzaltenango y va a estudiar, ¿no? Usted si es de Santa Clara, estudia en Santa Clara. Y si le gusta una carrera de La Habana, que no está en Santa Clara, tiene que venir por un plan porque usted no se va a graduar
para ir a trabajar a La Habana, usted se tiene que graduar para quedarse a trabajar en Santa Clara. Y entonces esas carreras nacionales, sí, hay pocos cupos. Pero por eso en casi todas Cuba hay carreras. En casi todas las universidades. En mi universidad hay 52 carreras. Todas las pedagógicas, todas las ciencias del deporte, todas las técnicas, todas las humanísticas, menos medicina. Y en todos los municipios hay una facultad de medicina. Así que usted no tiene que salir a menos de 3 kilómetros para ir a la facultad de medicina. Están ahí, una al lado de la otra. De hecho, Cuba se había caracterizado mucho por el tema de la medicina, ¿no? Sí. Que la habían logrado explotar y llevar a buenos niveles. Tenemos demasiados médicos, por decir algo. Llegamos a tener un médico por 114 familias. Que eso se llamó el médico de la familia. Un médico que atendía 114 familias. Y después una enfermera con el médico. Mira, y una consulta a nivel de indexación y publicación científica, ¿cómo está Cuba con respecto a otros países? A ver, de eso nos los evalúan en el ranking de universidades. ¿Ok? Yo no me recuerdo cuál fue el último ranking, pero por el último ranking de la Scopus, que es un ranking latinoamericano, tercermundista, las universidades cubanas estaban 67, 120, 130 y muchos más atrás. ¿Cuáles son las principales universidades hispanohablantes? Las españolas, las de Chile, las de Brasil, la UNAM de México, y ya después nos empezamos a colar nosotros. Pero bueno, pues buscar el ranking. En algunos rankings no nos vemos, y estamos en el 3000 y pico, pero en otros rankings sí nos vemos. Y a mí, bueno, a mí no, pero a los profesores universitarios se les exige que publiquen. Un profesor universitario que dé clase en una maestría tiene que tener en los últimos 5 años 3 artículos. Y 3 artículos indexados en revistas del grupo 1 o del grupo 2. Sí, pues. Si no, te baja la categoría. Y con eso garantizamos el nivel. Y para discutir un doctorado, por ejemplo, hay que tener 2 artículos en una revista del grupo 1. Sí, amigo. O sea que platicabas, por ejemplo, en el caso de la cuenca, los estudiantes tienen que desarrollar un proyecto. Me pregunto, bueno, eso es prácticamente ya en la ejecución del proyecto en campo. ¿Cómo son los laboratorios en tecnología? Y al terminar, bueno, aquí nos hacen un trabajo de tesis, que es un documento. A ver, los laboratorios. Tenemos diferencia en los laboratorios. Por un crédito chino, compramos laboratorios. Lo único que es lo que va al barco a China y vira de China, si no se hunde en el camino, el laboratorio puede estar 3 años en llegar. Pero tenemos muy buenos laboratorios modernos. En La Habana, que es la madre de la carrera de hidráulica, hay hasta para modelar la zona. Donde yo trabajo, en mi universidad, hidráulica en 9, y hacemos los laboratorios en la empresa. La empresa de recursos hidráulicos, como es estatal, tiene su misión, darme los laboratorios para que mis estudiantes lo vean. Y tenemos laboratorios, algunos muy buenos y otros muy malos. Y resolvimos el problema. Laboratorios virtuales. En la computadora, modelar todas las cosas. Y en Cuba, que no lo digo ahorita, todo el mundo se gradúa con una tesis de grado. No hay trabajo en el campo. Los últimos 16 semanas de 5º año, nosotros le ponemos una tesis al estudiante. La tesis tiene que ser investigativa. Tiene que tener ciencia. Por ejemplo, usted no puede hacer una tesis para resolver el problema hidráulico de este edificio, porque eso es un proyecto que el muchacho resolvió. Él lo que puede hacer es proponer un mejor sistema para el tratamiento de las aguas de este edificio. Y tratamos, recuerden que es Cuba socialista, de que las tesis sean problemas reales. Una empresa tiene problemas con tal cosa, un estudiante hace una tesis donde resuelve ese problema. Y está trabajando en esa empresa durante las 16 semanas, viendo para darle respuesta al problema. O sea, no hacemos tesis ficticias. Y a veces hacemos tesis científicas, pero bueno, que tienen mucha ciencia. Pero no es como aquí, que tengo entendido que usted puede hacer un trabajo en el campo, ¿no? Y presentar. Y para graduarse tiene que discutir la tesis delante de un tribunal, que es el departamento completo, un oponente, un tutor y 5 del tribunal. Así funciona. Las tesis de doctorado se discuten en un solo tribunal de la Comisión Nacional de Grado Científico, y las tesis de maestría sí se discuten con el colectivo de la maestría.
Mira, ¿y hay alguna carrera en las universidades cubanas sobre negocios, dedicada a negocios, por ejemplo? Sí, pero a ver, ¿qué es para ti negocio? Eso por eso te pregunto. No, allá está licenciatura en economía y contabilidad y finanzas. Sí, pues. Pero... Y está el ingeniero industrial, que es el que dirige el proceso, que también es algo negociante. Pero allá los negocios están empezando a nacer. Sí, correcto. Y no nos tienen que dar clases, si nosotros somos tremendos negociantes. No nos... Dígame, dígame. Me llamó mucho la atención sobre cómo profundizan con el estudio, más que todo del recurso del agua, cuando hay limitantes para el acceso a obtenerlo. Aquí sí nos hace mucha falta eso porque, como ejemplo, aquí en la ciudad nos inundamos, ¿verdad? Con las lluvias. Entonces, nos hace falta el estudio del seguimiento del proyecto, ¿verdad? Porque ya quedó construido y ¿qué va a pasar con toda la lluvia que le va a caer ahí? O sea, lo común, ¿verdad? Entonces sí, me llamó mucho la atención ese punto. Por ejemplo, en Cuba hay inundaciones cuando hay intensa lluvia y por causas muy lógicas, donde había un canal, lo cerraron, hicieron cosas que no debían hacer, pero por lo general nunca hay inundaciones, porque sí está muy bien calculado todo el sistema de lluvia. Y cuando hay lluvias intensas, por ejemplo, la Defensa Civil de Cuba hace una alerta: en tal lugar van a ocurrir inundaciones, retiran a la población de ahí y casi nunca hay muertos producto de la lluvia. Fíjense, y yo no le digo mentira, del año, bueno, aproximadamente del año 90 al año 2005, en Cuba pasaron ciclones y no hubo ni un muerto. Y cuando el Katrina pasó por el amigo de arriba, fueron muchos los muertos. Y en Cuba con el Katrina hubo 2 muertos, y bueno, 2 muertos que no tienen sentido. Uno que tocó un cable con electricidad y otro que dijo que él era guapo, cruzó un río y se ahogó. Pero por lo general sí existe una gran percepción del riesgo. Y en la televisión no tenemos comerciales, pero sí tenemos un hombre que sale y dice intensa lluvia, mañana en la región central probabilidad de inundación. Eso sí lo tenemos. O sea, existe una percepción del riesgo. Y mucho estudio. Y cuando ocurren fenómenos como estos, de intensa lluvia, que hay inundación, hay una respuesta estatal para dar una solución al problema. Hay gente que construye al lado del río, que eso es ilegal, pero cuando viene la lluvia intensa, los bomberos lo sacan. O sea, hay de todo, como hay de todo, pero sí existe esa preocupación. Y sí existe un gran estudio. Hay gente que le pagan por eso. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene equipos estudiando eso. El registro histórico de las lluvias, las inundaciones, todo. Mira, una consulta, ¿tú sabes cómo está la matriz energética cubana ahorita? Tiene un gran problema la matriz energética cubana. El 95% de petróleo. Y el 5% es de otra fuente. Y el petróleo, ustedes saben de dónde viene y donde dicen que no nos van a mandar más, y entonces tenemos reducción en el consumo de electricidad. Y hay normas o medidas para ahorrar electricidad, que no es mi objetivo aquí decir, y más que me están firmando. Pero bueno, tengo una cuota de electricidad. Mira, y Cuando la consumo, ese 5% lo aprovechan de alguna fuente renovable o algo, ¿no? este 5% hay una gran hidroeléctrica en la Navarilla, por decirlo grande. Hay algunas pequeñas hidroeléctricas, y ahora en Holguín están poniendo eólica y muchos paneles fotovoltaicos. Pero el problema de los paneles fotovoltaicos es que en Cuba el viento es un problema. Y cuando viene el ciclón, hay que quitarlos, guardarlos y volverlos a poner. Y el otro problema que tiene Cuba, que ustedes no lo tienen, es que el calor es tan intenso que en esta aula que estamos, si no es con aire acondicionado, a partir del mes de abril, a que eran los ventiladores, porque no se retiran. Y entonces el consumo de aire acondicionado es muy alto. Aire acondicionado y ventiladores, porque realmente el calor es muy intenso. Que aquí no hace falta el aire para nada. Por lo general en Cuba, lo normal es los 30 grados. En diciembre, enero, tal vez febrero, entran los frentes fríos del norte, pero la temperatura baja es 17 grados. O sea, decir que hay 17 grados frío y las mínimas están 15, tal vez 10.
Se fueron los ciclones ahora en el mes de marzo, perdón, los frentes fríos, y la temperatura vuelve a 27, 30, 35, y por ahí. De abril a noviembre, temperaturas entre 27 y 32 grados. Y la humedad relativa. Y la humedad relativa altísima, del 80% al 70%. Por eso se sube tanto. Aquí el frío es seco y allá el frío es húmedo. Mira, y con tanta ingeniería hidráulica y todo este conocimiento de presas y toda la experiencia adquirida, mira, no ha explotado la parte hidroeléctrica para generar. Pero es que el relieve es muy llano. Sí, pues. Y entonces, a diferencia de aquí, que pueden aprovechar los saltos de agua, allá no. Allá está la llanura Habana Matanza, una gran llanura, y una zona montañosa en mi territorio, que es el Escambray. Después de Camagüey, casi hasta Santiago de Cuba, otra gran llanura, y en Santiago de Cuba la Sierra Maestra. Pero no tenemos grandes elevaciones. En mi provincia, la loma más alta es la loma del Capino, y no tiene 70 metros. Y es una loma, no se puede pasar agua. Las presas son artificiales. Nosotros no tenemos presas naturales. O sea, eso de cerrar el cauce de un río y hacer una presa, no. Ahí hay que construir grandes cortinas y así se hace la presa. Que es un problema porque cuando esas cortinas fallan, lo que está abajo, peligra. O sea, el precio de la electricidad al final es caro y con mucho. Es caro, pero es subsidiado por el Estado y cuesta 9 centavos el kilowatt hora. Si usted lo consume, va a decir. Por ejemplo, en una vivienda, hasta los 100 kilowatts le cobran 9 kilos. 9 kilos por 100 son 9 pesos y eso en USD son 45 centavos USD. De dólar. Sí, aquí Si te pasas de 100, te lo cobran un poquito más caro. Claro. Y si te pasas de 500, me parece que te lo cobran, te lo van cobrando más caro. con puro búnker generan entonces. Okay. La producción de energía es un problema. Además, los vehículos también consumen. Nuestro parque automotor no es muy moderno y también tenemos problemas porque es el mismo petróleo. En Cuba se produce petróleo, pero tiene mucho azufre, es muy pesado y no se puede utilizar para generar energía eléctrica. Agarran el gas acompañante de esos pozos y se produce energía. Y también de los centrales en temporada de zafra se genera energía, pero muy poco. Que aquí me parece que la matriz energética está casi mitad y mitad. Sí, aquí se ha diversificado mucho. Sí ha habido introducción de energías renovables, tenemos eólica, tenemos solar. Y mucho hidráulico. Tenemos hidráulica, que también es considerada renovable, obviamente. Y ya la dependencia de buque y crudo ya ha bajado bastante, que era bueno, ¿no? Antes había motores reciprocantes que funcionaban con diésel, con búnker, y de alguna manera pegaban fuerte. Mientras el petróleo estuvo bajo, mejor dicho, mientras estuvo alto, como nos lo mandaban, aunque estaba alto no es un problema, pero cuando bajó y nos lo dejaron de mandar, no lo podemos comprar. Y es un gran problema. Pero bueno, se adapta a la economía a esa situación. Sí, no hay de otro. Estamos acostumbrados, ¿no? No hay de otro. ¿Qué más? Bueno, entonces, gracias por haberme soportado durante 3 días. Yo pensé que Murphy llegaba, no estaba dando clases de arquitectura, no sé lo que vayamos a hacer ahora, sé que los diplomas están firmados, pero vamos a preguntarle a los organizadores. ¿Sí? Todos sus micrófonos. Pues agradecemos la colaboración de profesor Ibáñez respecto a estos temas. Eso no sería cada uno de ustedes que participan, agradecemos su participación. Los invitamos a coffee break y los diplomas colocaré para una foto grupal al final para no seguir al final. Una vez.